Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Hola, hola, Bien, buenas tardes. buenas Hola. tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, hoy vamos No, a no, hacer... ¿Mande? Ah, no, es que mi hermano entró. No, no entren, por favor, no entren. ah. Vamos a hacer hoy un continente completo, porque vamos a hacer varias partes, porque es un continente poco explorado en muchas cosas. Es un continente enigmático, pudiéramos decir. Y es un continente donde se dice que se originó la vida humana. Entonces, es un continente muy importante. Pero vamos a ver el continente completo, ¿sí? A ver qué pasa energéticamente. Entonces, vamos a respirar profundo y vamos a sentir nuestra respiración y vamos a dejar pasar los pensamientos que podamos tener y vamos a ir conectando con este continente con mucha diversidad, con mucho esoterismo también y con mucho misterio. África. Fede, te vas a la parte sur de África y me dices cómo la sientes y cómo la percibes. Nicolás, te vas a la parte central del continente africano. Y Margarita, te vas a la parte norte de África y conectan con cómo lo ven esotéricamente el continente desde arriba. Fede. Automáticamente es como que si vi que toda la costa Ujú, que está sobre el océano ujú, se bordea con una franja roja y cuando me acerco es como que si fuera un pequeño hilo de sangre que está contra la tierra. Es como que si desde la mitad más o menos del continente hacia el sur está como toda bordeada por esa línea. ujú. Y cuando me voy a la tierra es como que se siente así como en contención, como que está abrazada de alguna forma desde afuera. Es como que si no hay, no veo, es como una barrera entre en el terreno y lo que da hacia el mar. Ujú. Como que hay poca comunicación entre lo que es el océano y la tierra. Ok. Veo como una forma es como, en realidad se siente como una forma de compresión, Ira, en Ujú, el cuerpo, así como que se retrae en esta parte y la parte sur se ve como si fuera una muralla muy sutil, plasmática, que se levanta y se baja. ujú. Ok. Nicolás. Ya vienen como una serie de imágenes como entrelazadas la una con la otra, pero la primera que aparece es como un cinturón que atraviesa todo el centro de África. Es como un tubo que como cruza por todo el centro de África. Tiene como mucha electricidad hacia alrededor y el tubo maneja como un tipo de luminosidad, una luminosidad blanca, pero va por toda la tierra, como por debajo de la tierra Ujú, a nivel energético, atravesando por ahí. Luego aparece otra imagen y la SEMA donde estoy como en un centro y ujú, empiezan a levantarse como distintos ecosistemas. Puedo sentir un bosque, una jungla, el desierto, una montaña, una pradera, así como varios ecosistemas.
y se empiezan a manifestar como grandes animales, como de la especie que existe, pero como si fueran más grandes, haz de cuenta. Y el que más se pone así como delante de mí es un mono muy grande y un león que se pone también como atrás. Y la tercera imagen, Iracema, es meramente de como de la parte desértica, como si hubiera como unas arenas que contornean toda esta parte del centro más dirigido como hacia el norte y son como serpentinas, se ve como si las serpientes, como si fueran serpientes en la arena, así. Ujú. Ok, entonces, antes de pasar a Margarita, Fede observa qué es la compresión y la contención de la tierra con el mar. ¿Por qué no se pueden tocar? ¿Qué hay ahí que no permite que se comuniquen? Ahora, Nico, este tubo de luz que pasa por debajo y estos animales que se ven más grandes, observa eh, con qué está conectando dimensionalmente esta parte de África, del continente y de la Tierra, y hacia dónde se está moviendo esta parte de esta energía de este continente. Oh, Margarita. Bueno, hay una primera imagen, hay una sensación como de tristeza y una combinación como de ansiedad Ujú, cuando empiezo a conectar con la parte norte de África, pero empiezo a ver una serie como de puertas, de portales, de túneles que van interconectando diferentes puntos del África y esos túneles también conectan con el planeta. Por otro lado, en la medida que voy entrando más, mi cuerpo empieza a cambiar de temperatura, se pone más caliente y empiezo a observar un ojo. un ojo. Es como si fuera un ojo que está plasmado en la tierra, pero es un ojo con la forma física y ya haz de cuenta, él mismo tiene como un movimiento y ese mismo ojo al conectar, el centro de él es un portal. Ese portal empieza a conectar con como con ciertos sitios, como lo estoy observando desde un ángulo, desde afuera, y Ujú. puedo observar que uno puede penetrar y puede caminar, o sea, cómo puede uno recorrer. Si es un túnel que tiene como una apariencia oscura, pero, pero es transitable. ¿Por qué? Porque al sentir la sensación del recorrer, es como si ya hubieras recorrido esa parte. A ver, Es como volver a algo que, o sea, es que no da miedo porque entras y él mismo como que te va conduciendo, el mismo camino te va guiando. o sea, pero te va llevando de acuerdo a qué. O sea, ese portal y ese ojo que tiene movimiento, entonces quiere decir, es como un ojo que estuviera observando en realidad lo que Observa, observa. Ok. pero es grande, haz de cuenta, tiene prácticamente el tamaño de África, la parte norte, o sea, es muy grande ese ojo, o sea, abarca un tamaño importante y, y pareciera como si saliera del interior de la Tierra hacia afuera. No se ve que estuviera, digamos, encima o estuviera en otra, como una dimensión más sutil, no. Él parece un ojo que conecta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ese recorrido, haz de cuenta, si tú conectas con ese portal, es como si tú mismo pudieras guiar tu recorrido. El mismo portal se va abriendo con la energía de uno, Ok. con la forma del movimiento, pero es como si esa conexión, haz de cuenta, al caminar, tú pudieras dirigirte a diferentes puntos de la Tierra y el mismo portal se va abriendo a la medida que tú vas avanzando. Ok, fíjate bien. Observa ese portal, ese ojo, de dónde proviene. O sea, ve, Ujú, no entres en él, ve ujú. a un lado de él y observa hasta dónde llega y dónde conecta ese ojo. ¿Qué energía es la que está ahí? Fede. Y principalmente lo que se siente, o sea, si yo me paro sobre la tierra de África,
Ujú. Es una frecuencia completamente distinta a la frecuencia que hay en el agua. A ver, en la Tierra, ¿qué frecuencia hay? Me llega frecuencia seca 0,5 Hz. CK 0,5 Hz. ¿Sí? CK Ujú. 0,5 Hz. ¿Y en el mar? Me llega el número 100 Ujú. como grados ¿100 grados? y es completamente diferente incluso como el código en el que me aparece la frecuencia, A ver, dime el código. porque me aparece como centígrado, como si fuera Temperatura. con una temperatura. Entonces, uno es Hertz, que significa sonido o frecuencia, y el otro son grados como de temperatura. Ujú. Ok, observa cómo esas dos frecuencias conviven entre sí y por qué están de alguna manera en ese lugar, qué está resguardando uno de un lado y qué está resguardando uno del otro lado. Mientras ves eso, Nico. Mira, Ira, esta luz atraviesa con un movimiento así como espiral en el centro donde aparece la luminosidad y recorre todo el transcurso, toda la trayectoria de lo que es el centro de África, pero hacia las costas, como hacia abajo de las Islas Canarias, como por ese rumbo hacia abajo, y del otro lado, como ya bajando por la parte sur de Asia y de Europa. Es como si se metieran los tubos al resto del planeta y como si buscaran muchos otros lugares de salida. Lo que yo veo específicamente en África es que hay rupturas en el tubo en ciertas como locaciones. Puedo ver una en un área muy selvática, puedo ver una como, son dos que hay en dos aldeas y lo demás es desierto, así como ya se saliendo del otro lado, más del mar, de este lado del mar Mediterráneo. Entonces, es así como se mueve este tubo, la energía se mueve en círculo y en las partes donde hay rupturas que yo veo en el continente, salen energías que se pueden sentir como energías vivas, así como energías que permiten ciertos estadios, como si esas energías en las rupturas crearan un tipo, yo conozco unos que se llaman focos tonales, pero Ujú. estos serían como expansivos, como 10 veces más fuerte que del más fuerte que hay en América, por A ejemplo. ver, por ejemplo, eso quiere decir que estas rupturas energéticas pueden estar cambiando la construcción física del continente. Y al cambiar esta construcción física, que primero es energética del continente, cambia la construcción física y geográfica de la Tierra. Observa qué es lo que realmente está pasando en las entrañas de este continente y si esto es una transformación física del continente y de nuestra Tierra. Margarita. Bueno, se ve de dos formas. Uno, teóricamente pareciera que estuviera en la Tierra, pero por otro lado, haz de cuentas como si él se transforma como ese túnel estuviera como camuflado, como si la misma Tierra lo tuviera escondido. Ujú. Entonces, él se ve como una especie de disco. Y este disco es muy grande, es un disco que tiene en el centro una luz, pero haz de cuenta esa luz que empieza a emitir si tú te paras enfrente, es como si ella hiciera una lectura de tu energía y empieza a cambiar la forma de este disco, Ujú. porque el disco empieza como como a ponerse como luminoso, es como si el mismo centro que tú lo ves con esta luz tuviera como una especie de divisiones y dentro de esas divisiones hubiera como una especie como de códigos, como es algo que se ve como si fuera muy computarizado, como muy digital, pero al pararte ahí en el centro es como si hiciera una lectura de tu ADN. Y de acuerdo a la lectura de tu ADN, ese disco empieza a emitir como una energía. Y si ese disco, el mismo, energética, se mueve, hace cuenta es como si se corriera, cuando tú ves ese túnel, hace cuenta es como si fuera una especie de malla. Y Ah, esa malla, de alguna manera, es la puerta hacia algo que
pues por ahora no. Sé que es algo que es muy largo porque llega como hacia el centro de la Tierra, como que la dirección va hacia abajo, A ver, pero puede ir hacia varios puntos. pero primero, tú dices que este disco tiene como divisiones y que cada Sí, división tiene un código. ¿Qué códigos son los que sí. manejan? ¿Cuántas divisiones son? Primero, Me llega 27. 27 Mm, divisiones. sí. Ok, dime los 27 códigos de las divisiones que te aparecen ahí. A ver, uno, Es que son, veo como haz de cuenta un número 8, un número pero 8. es un número 8, pero explico, tiene como la forma, como la forma del ADN cuando tú lo ves en su movimiento. Entonces tiene el primero un número 8, el segundo tiene un 7, Ajá, pero tiene un 7 acostado, es como si los dos 7 se encontraran de esta forma, un 7 aquí y un 7 opuesto. ok, ujú, El siguiente ajá, es un 1, es un uno. pareciera como un 1. El El siguiente 4, ajá, haz de cuenta como si ese uno estuviera el uno acá, hay un uno acá arriba y acá hay un uno acá abajo. Es como si esos unos estuvieran puestos en formas estratégicas, acá, acá y uno hacia abajo. es uno, El sería uno, uno, uno sobre uno. uno y un uno acá. Es como Ok, si formaran una triada, ujú, esos unos. El siguiente el 5, ujú, es como, haz de cuenta, ahí veo como si hubiera una forma geométrica, porque parece la punta de una pirámide la que estuviera en este momento saliendo de ahí, y la forma, haz de cuenta, es otra forma como de ADN, porque en la punta de esta pirámide es ah, como si estuvieran cuatro caras y de esa pirámide estuviera como puesto este ADN, este ADN, este ADN, y estos cuatro ADN se van juntando y van creando en el siguiente, haz de cuenta como una energía que va conectando con otra forma de ADN. Es como si estos ADNs se repitieran, pero se van repitiendo en diferente forma. Entonces, en el siguiente, haz de cuenta, empieza a ver como una especie de, parece como un cero, pero un cero que tiene como una especie de profundidad. ujú, Es como si estuviera fractalizado en la parte de adentro. ujú, El otro, el que sigue, ujú, trae un 9 y otro 9 puesto de esta forma. Es como si se viera un 9 y se viera un 6. Este va girando y se ujú, va, y es como si se pusiera del otro lado. Una forma y la otra forma gira. ujú, El siguiente ujú, tiene como, como la forma, haz de cuenta, pareciera como la cara de un animal, es un símbolo y pareciera como un cordero porque tiene como sus cachos, pero tiene unos cachos acá y es esa simbología, pero fíjate que vuelve a repetirse como esta forma 8 pero manifestada en este ser, pareciera como una especie de ser. en un cordero y Es el ADN que vimos al principio, ese 8 que son esas, exacto, ok, sino que van ujú, siendo como manifestaciones como ujú, fractales de lo que es el ADN. ok, En el el 9, otro, ujú, en el otro, eh, hay como esta conexión, parece como si hubiera un círculo y una circunferencia superpuesta en ese círculo. Y ahí, en ese centro, hay como una manifestación de muchas energías. Es como si de ahí, de alguna manera, empieza a verse una especie de pirámide. En ujú, el siguiente hay este fractal, haz de cuenta, es como si de alguna manera fuera la forma de una cruz, pero yo no sé si es la cruz de Malta, porque es esa cruz que tiene más como, cortita la parte como que de, es ancha y se va angostando en el centro, se va ujú, angostando en el centro, y el centro se va convirtiendo en un trébol de tres, pareciera como una especie de trébol de tres hojas. El siguiente viene como si viniera con muchas, como si viniera de cuenta como muchas rayitas, muchos horizontales, pero ahí se ve también reflejado un ojo. Ese ojo es muy similar al ojo que está puesto en la tierra.
Ok. Y viene a darte cuenta hasta con una ceja, es como si ese ojo es como, tiene como una forma como muy aguda en la parte de su visión. En el siguiente, viene, haz de cuenta como, es como la forma como una esvástica, yo no sé, tiene una forma como de esta forma, pero esta forma también se va cruzando y va creando como una especie de hélice. Cuando se mueve en el centro también va formando una especie de, como de triángulo, pero ese triángulo en el movimiento como de estas hélices empieza a generar, haz de cuenta, como una especie de, como si fueran unas vellosidades, muchas vellosidades que hay en en esta imagen. Ujú, La siguiente, ujú, veo la imagen de un humano. Haz de cuenta, viene como, como el prototipo de un humano y tiene algo aquí en sus manos, como si tuviera una especie de, pareciera como una especie de esfera, pareciera como una bala. Y este es un humano que tiene la anatomía muy parecida a la nuestra. ujú, En la siguiente, ujú, hay como, como una especie de alacrán, como una especie de escorpión ahí puesto ujú, y está como si estuviera ahí tallado. En el siguiente es como si él mismo tuviera como, como unos triángulos que salen de estos puntos, parecen como unos dientes filudos, pero haz de cuenta es como si los dientes, como si estas pirámides coincidieran y estas pirámides, depende del ángulo que yo las vea, las puedo ver como en una posición o las puedo ver en la otra posición y veo cómo ellas van encajando las unas a las otras y esto va empatando con la cuadratura que está en el siguiente. Aquí estoy viendo un corazón, un corazón. un corazón, haz de cuenta es como si fuera un corazón y este corazón tuviera como, y al conectar me da como una sensación en mi cuerpo porque es como si de alguna manera fuera como la representación de un corazón físico. Ahí está como superpuesto ese Tiene tallado. latido. Tiene esta exactamente. Y en el otro, haz de cuenta, Ujú, es como si estuviera, parece un dinosaurio, como toda la parte, como el esqueleto que se ve ahí, toda la forma, todo. Y aparte, pues de verse el esqueleto, es como si yo pudiera ver el croquis, porque se ve la forma de él. ujú. En el otro, Ay, haz de cuenta, está el reflejo como del sol. Veo aquí el sol, pero el sol lo veo de una forma muy diferente porque es como si el sol de alguna manera fuera como una especie de nave y ahí es donde el sol tiene como, como una especie de centro, pero tiene como, no es el sol como lo vemos, pero sé que es el sol y haz de cuenta tiene como unas formas donde salen como unas ondas de él, unas ondas, salen como, transmite como esta especie, pero ahí se ve el núcleo del sol y es como si esta misma imagen del sol pasa a la siguiente cuadratura. ajá, el Eh, 24 ya, y, y 21, es, a ver. Ujú, y es como si ese mismo sol girara y estas dos cuadraturas se unieran en una, como, como si ahí se estuvieran como formando como el sistema, porque ahí empieza a verse como, em, como estos movimientos que hay del Sol y cómo los planetas están dispuestos de esta forma. El siguiente que hay, haz de cuenta, es la cabeza de un ser muy grande, parece un gigante y ese gigante está ahí plasmado en el cuerpo, pero sé que es un gigante porque las proporciones son diferentes a las proporciones que trae este humano con esta bala. pero este gigante tiene figura humana. Em, Tiene como una figura un poco prehistórica porque no tiene, pareciera como una cabeza muy grande, muy Mm, grande como la que vemos como en Stonehenge y tiene como ese tipo de cuerpo proporcionado, pero muy diferente al cuerpo humano. Es un cuerpo que tiene, pareciera como más geométrico, como más cuadrado, como más angular él, pero no tiene las formas que tiene el cuerpo humano. ujú, Pero sí sé que por la forma sé que es un ok, gigante. ujú, El siguiente ujú, vuelve a ver otro ojo, pero fíjate que es otro ojo que tiene una especie de, como si el ojo tuviera unos filamentos que estuvieran aquí puestos de arriba hacia abajo en forma vertical, pero ese ojo en unos momentos esos filamentos se pueden angostar
y es un ojo que se ve de alguna manera muy profundo, como si estos filamentos de alguna manera fracturaran la visión, pero es una visión que representa la parte como, no sé por qué siento que es como la parte derecha, me enfoco mucho en esta parte. El otro está representando como dos energías que se unen. Haz de cuenta, son como dos vibraciones, dos formas de energía que tienen una forma, esta forma, y en el centro se va formando, haz de cuenta, como una línea muy delgada, una línea que es una línea de separación. Pareciera algo tan invisible, pero hace que estas dos energías que están opuestas no se pudieran unir. Ujú. Ok. Y el, si- y El siguiente, ajá. el siguiente, haz de cuenta, es como si fuera un gran portón que se abre. Es una puerta muy, muy grande y una puerta que está muy calada y esa misma puerta representa como si representara diferentes dimensiones porque hay como texturas en la puerta, hay texturas, pero hay como una puerta de acceso ahí. Ok, el que sigue. Mm. Y el que sigue, es muchos círculos que van, se van como sobreponiendo, superponiendo uno a los otros y van creando como unas figuras que van teniendo una especie de movimiento. Y estas figuras, al tener este movimiento, empiezan a conectar con una figura, como una especie de esfera que es un eje central. Y ese eje central, ese núcleo es el que le permite el movimiento, pero ese movimiento puede ser circular, pero en ciertos momentos puede ser cuadrado, pero todo esto tiene profundidad, no es una vista como de un plano, sino Ujú. esto tiene una Profundidad. como una tridimensión, sí. Y el último. Y este último, fíjate que me llega como la imagen de un vimana, porque es una figura geométrica, pero es una figura que vuelve. Ese Vimana tiene como una representación de una piña, como de una forma donde hay diferentes hojas, como si unas estuvieran encima, como una Fibonacci hay ahí. Y esa es como la figura que cierra, porque vuelve a emitir una sensación también de profundidad. Y es como si uno pudiera entrar y pudiera observar. Es como si todo se pudiera observar desde una dimensión. Y fíjate que esta piña o esta forma en un momento empieza a coger una forma de colmena, de hexágono. Entonces es como si toda esta energía estuviera en un constante movimiento. Todo tiene movimiento. Ok, entonces observa ahí, descansa poquito. Fede. Bueno, cuando me voy a mirar qué relación hay entre estas dos frecuencias tan disímiles, me acerco, me voy a la línea roja de nuevo, Ujú, que es una línea roja que no solamente está sobre la costa del agua, sino que también genera divisiones entre países. ok. Es como que si fuera que hubieran divisiones geográficas como marcadas del mapa, pero por estas líneas rojas. Y marca como zonas restringidas. Cuando me acerco, lo que tienen de común es que sí existe un grado centígrado porque son como si fueran hornallas Ujú, de cocina, de una estufa, ujú, de una cocina, como, em, y es como que si tuvieran fueguitos pequeños en todo el borde. Cuando me voy a ver qué alimenta este fuego, entonces se siente ese sonido del fuego y el calor del fuego. Pero es como que si esa línea roja fuera em, la propia sangre del ADN africano. ujú, Y es como que si eso es el gas que alimenta por eso yo te decía como que si subía y bajaba. ujú. Y es como que si yo le prendiera más fuerte la potencia de Llamita. la llama Ujú, y sube esa barrera. Eh, a su vez veo como que si esa línea se ramificara a las columnas vertebrales, pero de determinados humanos que viven en África, y percibo que es como los que conservan un 70% de un ADN nativo de esa tierra. ok.
quiero que como que si esas, ajá, como que si esas frecuencias coinciden con estas personas y son estas personas las que activan ese fuego. Ok, ahora quiero que observes cuál es la diferencia del ADN nativo al que presentamos cualquiera de los humanos de otro territorio o de mismo África que no son como nativos, oriundos de esa tierra, o sea, parte de esa tierra. Mientras ves eso, Nico. Mira, haz de cuenta que cuando tú haces esa observación sobre la transformación que se produce en el suelo de África y la repercusión que tiene con el planeta, haz de cuenta que se me levanta todo el mundo y los continentes se van como acomodando al punto de crear una doble hélice y se ve la forma la que van tomando. Entonces, donde queda África, Iracema, Ujú, es un punto en el cual yo le diría el estómago del ADN porque es un punto en el que el ácido que recorre como la estructura del ADN se focaliza y la información entra a ese ácido. Ese es el proceso en el ADN. El ácido desfragmenta la información y la ujú, vuelve pequeñas partículas de la misma para luego transportarla al resto de la estructura, no siendo menos que lo que entró, sino siendo una pequeña parte que contiene todo lo absorbido. Entonces, en ese sentido, África es el punto en donde estaría el estómago del ADN del planeta, en donde la información es transformable, es como el estómago. ujú. Entonces, cuando este tubo hace la transición por ahí, es como si el estadio energético de África toma la energía que viene de la parte del continente americano, pasa por sí misma y luego es llevada y transportada, pero también hay una doble vuelta, entonces hay partes que toma de toda esta otra parte, se transforma y se va. Y las conexiones Iracema son a tal punto del ADN porque es como si hubiera un pedacito de África en todo el mundo, Ujú. como si hubiera pequeñas sedes africanas por todo el mundo y lo puedes notar incluso en la piel de la gente. Pero eso es súper interesante porque platicando yo con Margarita en las sesiones que hemos tenido en estos días, la estructura orgánica, biológica de los órganos humanos están transformándose, se están transformando en estos últimos tiempos y energéticamente. Entonces, puede ser que esté muy relacionado a esta transformación de este ADN en la Tierra. Observa esta transformación, qué es lo que en una línea de tiempo nos va a llevar a vivir en la Tierra biológica, en los continentes, en los países, en todo, y en la transformación humana, vamos a ponerlo así, ¿vale? Margarita, ¿lista? Sí, yo estoy viendo, Ujú, hay algo que estoy viendo y es como si en el centro la llave realmente es el ADN, ¿no? ujú, Entonces, si tú te paras enfrente de esta puerta empieza a tener unos cambios de forma y empiezan a haber unos cambios como de hexágono y haz de cuenta es como si ella se abriera, pero si yo me paro y la veo de lado, haz de cuenta es como si vieras una especie de abismo. Lo primero que ves es una oscuridad, pero si entras y empiezas a sentir, es como si entraras a un mundo, a otra tierra. ujú. Y es una tierra donde se ven árboles, se ven montañas y, y es una vegetación muy, muy exuberante. Y es como pasar de un espacio de la tierra aquí en África y pasar a otro espacio paralelo al África. Ok, observa, fíjate bien, porque dices, es un punto hexagonal. Quiere decir que estas proyecciones de la misma Tierra están en diferentes niveles, vamos a decir, em, en diferentes dimensiones, en diferentes puntos existenciales, en diferentes grados, en diferentes, no sé, dimensiones, no sé cómo le quieras llamar. Observa si todas las dimensiones de la Tierra van hablando como de una evolución de la Tierra, como hacia dónde va, o van Ujú. guardando memoria de lo que la Tierra fue hasta el punto que se lleva hoy. Quiero ver en qué punto estamos nosotros ahí. Fede. Sí, lo que percibí automáticamente fue como que si fuera
me dio un sabor en la boca, como que si cuando uno come un limón, como los laterales de la lengua se estimulan por el Sí. ácido, como que esa relación con el sabor fue lo que automáticamente como me llevó esto del ADN, ¿no? Ujú. Y vi un color amarillo, como que todos los fluidos que tienen este ADN son de color amarillo viscoso. Ujú. Y ahí le encuentro relación con lo que hablaba Nico, porque es casi como que si fuera el color de una bilis o de una cosa así Ujú. y como viscosa. Em, y otra cosa que percibo que me llegan algunos números, A ver. como el 7 que se repite mucho, Ujú. el 9. Ujú. Y también percibo como una imagen, es como que de unos ganchos, como parecido a eh, como esta herramienta, no sé si conoce como la pata de cabra que usan para, así como un signo así, Como un signo como de si fuera un interrogación. 7, claro, algo así, pero más alargado abajo. Ajá. Entonces, como que esos símbolos me llegan relacionados a la forma nativa del ADN y es como que casi si fueran una forma de jeroglíficos Ujú. que están como inscritos en el fluido y en la parte corpórea de los individuos que habitan ahí. Ujú. Entonces, estos jeroglíficos que están en la parte, fíjate, en la parte corpórea de todos los que son nativos que activan esta parte del ADN, observa si estos mismos jeroglíficos están representados, por ejemplo, en las pirámides que forman parte de la misma África. Entonces, este 7 y este 9 observa que representan también en estos jeroglíficos. Mientras ves eso, Nicolás. Ok, Ira, mira, hay dos procesos que influyen al resto, como pudiéramos decir, del planeta y de la humanidad. Un proceso es meramente físico, Ujú. es como si en el acomodo del continente africano hubiera como un centro núcleo que hace que la Tierra gire o que la Tierra se movilice o tome un eje, haz de cuenta de referencia. Entonces, el expandir es como si expandiera la mano y se empezaran a mover los continentes de posición. Al cambiar de posición, cambia la estructura física de lo que en referente se necesita para habitar en el nuevo espacio. Entonces, viene sí un cambio. Yo veo un cambio, los más grandes a nivel físico en la humanidad, yo veo un cambio en la piel. Ujú. Es como si la forma en la que se encadena la dermis para crear la cobertura de la piel comenzara como a cambiar de estructura para adaptarse, ¿no? Al cambio. Ujú. Veo también un cambio en la expansión de la caja torácica, como si empiezan a nacer niños que van a expandir esta área, ¿no? Ujú. A nivel interno del cuerpo. Y fíjate que aparece eso como a nivel físico de los más grandes cambios, la parte de la piel y la parte de los pulmones. Pero a Ujú. nivel como humanidad, Ujú. es donde vuelven a aparecer todos estos pequeños islotes de ecosistemas que son como pequeños oasis. Y es como si en los animales que se representan aquí se absorbiera también esta parte de la estructura de todo lo que compone el ADN, y es como de donde nace esta sensación de un regreso a la naturalidad y como de em, no un neosalvajismo, pero algo como una socialización natural en el planeta, más enfocada en el enfoque y los recursos naturales, no como materia prima, sino como estadio de correspondencia, o sea, convivir con lo que se encuentra a nivel físico en el planeta, en Ujú. esa línea de tiempo, como si nos hiciéramos más naturales. Ujú. Margarita. Bueno, aquí hay varias cosas porque hay un símbolo que se muestra y es como una parte del fragmento del ADN que es
como la forma de un ojo. Vuelve y se repite la forma del ojo Ujú. y es como si este ojo, este fragmento, al ir en movimiento se va repitiendo, es como una secuencia. Entonces, cuando esta imagen se muestra, este segmento es como si hubiera una imagen en este momento de un humano y cómo sus ojos van representando como el ADN y cómo de alguna manera empieza a como a crearse el cuerpo humano. Pero ¿qué pasa? Si uno se va conectando con los segmentos, esto va llevando a diferentes, como a diferentes formas, a diferentes sensaciones. Y estas sensaciones también corresponden como a vivencias que ha tenido la Tierra, no solamente como en la forma física, sino como de alguna manera esto representa como una especie como de mapa energético. Ujú. Entonces, depende del punto donde tú te conectes, esto te va llevando a otro punto. ¿Qué pasa? Que si tú ves la otra parte de la Tierra que se siente tan sutil, tu cuerpo tiene que estar muy sutil, muy, Ujú. muy sutil para poder estar en ese punto. Sí se ve como si hay muchas almas que pueden entrar. Haz de cuenta, es como si este movimiento que es permanente del ADN vivo de la Tierra, Ujú. ella misma está en ese movimiento y en ese cambio, y este cambio es como si de alguna forma estuviera representando este disco, estuviera conectando con otros ADNs que están, digamos, unidos en la Tierra, porque esto es una cadena que de alguna manera va como absorbiendo todo lo que el planeta va viviendo, pero yo lo veo en forma, digamos, esto lo veo en forma como horizontal, pero después ella misma va creando como una especie de malla, este ADN. Tiene esta forma de matriz, de Matrix, y este ADN realmente envuelve a la Tierra y envuelve todo lo que representa la evolución de ella y como el hombre también va conectando su ADN al de ADN de la Tierra y también va modificándose de acuerdo a los momentos históricos en que la Tierra está viviendo y está viviendo el humano, pero como todo esto es tan simultáneo, entonces es como si todo lo pudieras ver en un mismo instante porque todo tiene movimiento. Entonces sí, todo está en cambio permanente. Y al final de El cuentas, mismo, sí. el mismo ADN humano y el mismo ADN, por ejemplo, de las plantas, de los animales, de las piedras, de todo lo que hay en la tierra. Y me van a matar, pero se me llenó la memoria de la computadora. Entonces, vamos a hacer, sí, para dejarlo en suspenso, vamos a hacer esta primera parte, vamos a dejarlo aquí y Ujú. desconectan de todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, su respiración en este momento